Bienvenidos a su nueva cumbre. Suscríbete para más historias de crecimiento, resiliencia y nuevos comienzos. Y esta, créeme, te va a doler antes de sanarte. La sopa ni siquiera había tenido tiempo de enfriarse cuando Ryan Bellamy destruyó 7 años de matrimonio con una sola frase. Evelyn ha vuelto, así que vete. Claire Bellamy se quedó paralizada en el extremo de la mesa, con una mano apoyada junto a un regalo de aniversario que jamás se abriría. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales de la casa en Manhattan como si el cielo mismo supiera lo que estaba a punto de pasar. Las velas que ella había encendido una hora antes, pensando en una noche distinta, ardían entre los dos, suavizando el rostro de Ryan de una forma que no coincidía con lo que estaba diciendo. Porque no había nada gentil en sus palabras. Detrás de él estaba Adeline Cross. Su primer amor. Y llevaba puesta la bata de cachemira color marfil de Clare. Y el colgante de perlas que Ryan le había regalado a Clare el día de su boda. Clare miró el colgante. Luego miró a su esposo. La trajiste a nuestro dormitorio. Ryan suspiró, como si ella estuviera retrasando lo inevitable. El apartamento de Evelyn está en renovación. Necesitaba un lugar privado, y esta conversación iba a pasar de todos modos. Evelyn cruzó los brazos, hermosa de esa manera pulida y calculada que la había convertido en una influencer de belleza de lujo. 7 años antes había dejado a Ryan por un productor de cine en Los Ángeles. 2 meses después, Ryan le propuso matrimonio a Clare. En su momento, Clare creyó que esa repentina certeza significaba que él por fin había visto a la mujer que trabajaba a su lado desde la universidad. Ahora entendía la verdad, había elegido a alguien con el cabello de Evelyn, la altura de Evelyn, pero sin el poder de Evelyn para abandonarlo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Clare. ¿Importa acaso? Solo a los abogados. La boca de Ryan se tensó. No conviertas esto en una de tus reuniones de contrato. Evelyn y yo llevamos años negando lo que sentimos. Me casé contigo porque pensé que la estabilidad sería suficiente. No fue justo para ninguno de los dos. Te casaste conmigo porque Evelyn te dejó. Él no lo negó. Fuiste buena conmigo, dijo, pero siempre supiste que una parte de mí le pertenecía a ella. Clare casi soltó una carcajada amarga. Ryan jamás había pronunciado el nombre de Evelyn durante su matrimonio. Había aceptado el dinero de Clare, sus fórmulas, sus noches sin dormir, los contactos que transformaron Bellamy Beauty de un laboratorio alquilado en una empresa nacional. Y ahora quería reescribir cada día de su vida juntos como si hubiera sido un acuerdo silencioso, que Clare siempre fue temporal. Evelyn se acercó. Ryan no quiere lastimarte. Los dos esperamos que puedas irte con dignidad. Llevar puesta mi bata y mi collar de bodas es una forma curiosa de proteger mi dignidad. Evelyn tocó la perla. Ryan dijo que nunca fue realmente tu estilo. Clare lo miró a él. Le queda perfecto a ella, dijo Ryan. No hagas de esto una pelea por joyas. Y entonces deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había un acuerdo de separación. Clare recibiría un apartamento amueblado, 2 años de manutención y un pago de confidencialidad si renunciaba a todo reclamo sobre Bellamy Beauty. El documento describía a Ryan como único fundador y propietario. Clare fue directo a la página de firmas. Tu abogado preparó esto. Necesitaba conocer mis opciones. ¿Y esperas que renuncie a la empresa? ¿A mi empresa? Mi empresa, corrigió Ryan. Tú trabajabas en desarrollo de producto, Clare. Se te pagaba. No había cobrado salario durante los primeros 3 años. La herencia de su madre había financiado el laboratorio original. El sérum insignia de renovación se basaba en un sistema de administración de péptidos que ella había desarrollado en la universidad. Ryan había sido el vendedor. Clare había sido la razón por la que existía algo que vender. Deberías aceptar la oferta, dijo Evelyn. Bellamy está por relanzarse internacionalmente y mi audiencia por fin le dará a la marca un rostro que la gente recuerde. Tú no perteneces a ese mundo. Clare cerró la carpeta. Tienes razón en algo. Yo no pertenezco aquí.
El alivio cruzó el rostro de Ryan. Confundió su calma con rendición, porque siempre lo había hecho. Clare sacó su teléfono y llamó a Naomi Voss, la abogada que administraba el patrimonio de su difunta madre. Naomi, presenta la solicitud de divorcio esta misma noche. Activa la cláusula de reversión de patentes y revoca la licencia temporal de Bellamy Beauty mañana a las 9 de la mañana. Ryan se inclinó hacia adelante. ¿Qué licencia? Clare colgó. La que le permite a tu empresa fabricar cada producto rentable que vende. Las velas parpadearon en el silencio que siguió. Evelyn soltó una risa breve. Está mintiendo. No, dijo Ryan, lentamente. Y por primera vez esa noche, el miedo entró en sus ojos. Clare, ese acuerdo quedó anulado cuando nos casamos. Fue modificado. Tú firmaste la enmienda sin leerla porque llegabas tarde a un fin de semana de golf. La licencia sigue siendo mía. Y se extingue en caso de infidelidad, tergiversación de la propiedad o inicio de un divorcio. Esta noche lograste las tres cosas. Ryan se puso de pie. No puedes detener la producción por un resentimiento personal. No es personal. Acabas de entregarme un documento legal que reclama falsamente ser el único dueño de mis patentes. Se quitó el anillo de bodas y lo colocó encima del acuerdo de separación. Me pediste que me fuera, dijo Clare. Y me voy. Pero mi trabajo se va conmigo. Clare empacó una sola maleta. Ryan la siguió de habitación en habitación, alternando entre la furia y la súplica. Abajo, Evelyn ya llamaba a alguien para cambiar las cortinas del comedor, como si la casa ya le perteneciera. No entiendes las consecuencias, dijo Ryan mientras Clare doblaba dos vestidos negros. Tenemos órdenes de compra por $80 millones. Si revocas la licencia, los minoristas pueden cancelar todo. Entonces quizás no debiste sacar a la dueña de las patentes de su propia casa la noche anterior al relanzamiento internacional. Yo no te saqué. Te ofrecí un apartamento a cambio de mis derechos sobre la empresa. Podemos renegociar. Clare cerró la maleta. A través de abogados. Ryan bloqueó la puerta. Evelyn no entiende el negocio. Cree que las fórmulas le pertenecen a Bellamy porque los productos llevan mi nombre. Dame una semana para explicarle las cosas. Clare lo estudió un momento. Me dijiste que me fuera para poder construir una vida con ella. Ahora quieres que me quede lo suficiente para que esa vida sea rentable. Te pido que no destruyas cientos de empleos. Los empleados tendrán opciones. Tú quizás no. Él la tomó de la muñeca. Clare bajó la mirada hasta que él la soltó. ¿A dónde vas a ir? Preguntó. A un lugar donde no me confundan con otra mujer. En la puerta principal, Evelyn se fotografiaba junto a la chimenea de mármol. Bajó el teléfono cuando Clare se acercó. Quítate la bata. Evelyn sonrió. Ryan me la dio. Perteneció a mi madre. Sus iniciales están bordadas dentro del cuello. Quítatela o incluiré el robo en los documentos de mañana. Ryan se frotó la frente. Evelyn, solo devuélvela. La sonrisa de Evelyn desapareció. Se quitó la bata de un tirón y la arrojó sobre una silla, revelando un vestido de seda debajo. Luego se desabrochó el colgante de perlas. Puedes quedarte con el disfraz, dijo Evelyn. Yo me quedo con el hombre. Clare atrapó el collar antes de que tocara el suelo. Tú te quedas con sus promesas, respondió. Ya aprenderás cuánto valen. Afuera, la lluvia oscurecía la calle. Clare había reservado una habitación en un hotel modesto, pero un sedán negro esperaba junto a la acera. Un hombre alto sostenía un paraguas junto al auto. Sebastián Laurent. El competidor más temido de Ryan. A sus 40 años, controlaba Laurent International, un grupo privado de salud y belleza con laboratorios en 3 continentes. Las revistas de negocios lo llamaban despiadado porque cerraba divisiones no rentables sin titubear y se negaba a halagar a los inversionistas. Los científicos lo llamaban distinto, porque leía sus investigaciones antes de las reuniones y recordaba quién había creado qué. Clare lo había conocido 4 años antes en una conferencia de dermatología.
Él le había hecho 3 preguntas sobre su sistema de péptidos que Ryan no supo responder. Clare sí. Y durante el resto de la conversación, Sebastián la miró a ella. No a Ryan. Naomi me llamó, dijo. Pensó que quizás necesitarías un lugar seguro esta noche. ¿Por qué mi abogada te llamaría a ti? Porque la Fundación Laurent posee una residencia privada para investigadores visitantes y porque ella sabía que yo no haría preguntas en plena calle. Ryan apareció en la puerta detrás de Clare. Claro. Estabas esperando esto. La mirada de Sebastián se posó en la mano de Ryan sobre el marco de la puerta y luego volvió a Clare. ¿Quieres irte conmigo? No se defendió. Simplemente le preguntó a ella. Clare miró la casa. Miró la silueta de Evelyn en la ventana. Y miró al hombre que acababa de ofrecerle una elección, no una exigencia. Sí, dijo. Sebastián abrió la puerta del auto. Ryan bajó un escalón. Clare, si subes a ese auto, todos sabrán lo que esto realmente es. Ella se detuvo un instante. ¿Y qué es, Ryan? ¿Venganza? No. Venganza sería creer que mi próxima decisión todavía gira en torno a ti. Subió al auto. Y por primera vez en años, no miró atrás. La residencia ocupaba el piso superior de un edificio tranquilo cerca del centro de investigación de Laurent. Un administrador le mostró a Clare una habitación, una cocina, una oficina privada, y luego se retiró. Sebastián dejó las llaves sobre la barra. Sin cámaras. Sin reporteros. Sin obligaciones, dijo. Quédate esta noche, o un mes entero. Naomi tiene el contrato de ocupación, así que nadie podrá decir que usé una casa para influir en tus decisiones de negocio. Clare casi sonrió. Preparaste un contrato antes de ofrecerme ayuda. Sé a quién estoy ayudando. Confías más en los términos claros que en los gestos grandiosos. Él no lo negó. ¿Por qué me estás ayudando? Preguntó ella. Sebastián guardó silencio un momento. Porque vi a Ryan presentar tu invención como suya en 3 conferencias distintas. Porque cada vez que yo te daba el crédito, tú parecías aliviada, y luego culpable por sentir ese alivio. Y porque te he admirado desde hace más tiempo del que sería apropiado discutir esta noche. Clare sostuvo su mirada. Tienes razón sobre el momento. Lo sé. No te estoy pidiendo nada. Mañana, si quieres, mi equipo legal y mi equipo de investigación pueden hablar de licencias. Si no quieres, las llaves siguen siendo tuyas. Se marchó sin tocarla. Wacklar se quedó sola en el silencio del apartamento, entendiendo que Sebastián había comprendido en 10 minutos lo que Ryan había ignorado durante 7 años, la ayuda solo es bondad cuando deja libre a quien la recibe. A las 9 de la mañana siguiente, la licencia de fabricación de Bellamy Beauty expiró. A las 9:14, 3 minoristas exigieron pruebas de que la empresa aún conservaba los derechos sobre el sérum de renovación. A las 9:30, Ryan llamó al teléfono de Clare una y otra vez, sin obtener respuesta. A las 10, la junta directiva de Bellamy convocó una reunión de emergencia. Clare asistió por videollamada, con Naomi a su lado. Ryan presidía la sala. Y en la silla que Clare había usado durante años, vestida de blanco y luciendo un brazalete de diamantes nuevo, estaba Evelyn. No tenía cargo oficial, pero Ryan la presentó como la futura directora creativa global de Bellamy. Esto es una disputa doméstica temporal, dijo a los directores. Clare está abusando de una vieja cláusula de licencia para sabotear el relanzamiento. Naomi mostró el acuerdo. Bellamy Beauty tiene licencias sobre 12 patentes de Ashford Research Holdings, propiedad exclusiva de mi clienta. El acuerdo permite la terminación inmediata en caso de reclamos falsos de propiedad o incumplimiento material. El señor Bellamy le envió a la señora Bellamy un acuerdo de separación en el que se declara único dueño de esas patentes. Uno de los directores miró a Ryan. ¿Su abogado revisó ese lenguaje? Era un borrador. Tú lo firmaste, dijo Clare. Porque esperaba una negociación civilizada. Evelyn se acercó a la cámara. Clare,
Esta rabieta está dañando a las mujeres que dependen de estos productos. Sea lo que sea que Ryan te hizo, piensa en las clientas. ¿Sabes cuál es la concentración activa del sérum de renovación? Preguntó Clare. Evelyn parpadeó. Esa es una pregunta técnica. Anunciaste ayer que ibas a mejorar la fórmula. ¿Qué exactamente vas a mejorar? La experiencia de marca. Entonces no uses a mujeres que confían en la ciencia como escudo para una pelea que no entiendes. Ryan golpeó la mesa con la palma. Basta. Di tu precio. No hay precio. Todo tiene un precio. Le ofrecí a Bellamy una renovación de 5 años hace 6 meses. Requería atribución pública precisa, control de seguridad independiente y un aumento de regalías del 2 al 4%. Lo rechazaste y le dijiste a la Junta que las patentes eran, en la práctica, tuyas. Varios directores voltearon hacia él. Permitiré una licencia de liquidación de 90 días para que los empleados y minoristas no paguen por tus decisiones, continuó Clare. Durante ese periodo, Bellamy podrá vender el inventario existente, pero no fabricar producto nuevo bajo mis patentes. ¿Quieres entregarle las fórmulas a Laurent? Gritó Ryan. Esto estaba planeado. No he firmado nada con Laurent. Pero Sebastián me recogió de mi propia casa. Después de que tú metieras a tu amante en ella. El rostro de Evelyn se endureció ante la palabra amante. La Junta votó a favor de la licencia de liquidación. También nombró un comité independiente para examinar las declaraciones de Ryan respecto a la propiedad intelectual. Él votó en contra de ambas resoluciones. Y perdió. Después de la reunión, Clare recorrió el centro de investigación de Laurent. Sebastián la recibió en el vestíbulo con una bata de laboratorio sobre el traje. Le presentó a la doctora Amara Sin, jefa científica de Laurent, y luego se retiró para que Clare pudiera evaluar las instalaciones sin sentirse observada. El laboratorio era más luminoso y estaba mejor equipado que el de Bellamy. Pero lo que más le llamó la atención fue esto: cada estación de trabajo llevaba el nombre del científico responsable de su investigación. Amara le mostró una suite vacía. El señor Laurent reservó este espacio hace 2 años. Lo llamó el laboratorio Ashford. Clare se detuvo en seco. Ashford era su apellido de soltera. ¿Por qué? Esperaba que eventualmente dejaras Bellamy. Decía, profesionalmente hablando, que ninguna científica debería pasar su vida como infraestructura invisible. Cuando Sebastián regresó, Clare estaba de pie junto a la pared de vidrio en blanco donde algún día podría grabarse el nombre de un laboratorio. ¿2 años? Preguntó. Tenía una esperanza de negocios, dijo él. No un plan personal. Jamás pretendí interferir en tu matrimonio. ¿Cómo se vería el acuerdo? Tu empresa conserva cada patente. Laurent financia los ensayos clínicos, la fabricación y la distribución. Tú controlas la investigación y la seguridad. Las ganancias se dividen después de los costos, y tu nombre aparece en cada producto derivado de tu trabajo. Y si estamos en desacuerdo, un comité científico independiente decide las cuestiones de seguridad. Las cuestiones comerciales requieren ambas firmas. Clare leyó el borrador. Era generoso, pero no ingenuo. Sebastián esperaba resultados, protegía su inversión y le otorgaba a ella autoridad real. Escribiste esto antes de anoche. Hace 18 meses. Actualizo los números cada trimestre. Estabas muy seguro de que yo me iría. Estabas seguro de que merecías una puerta abierta. Que la usaras o no, siempre fue decisión tuya. Clare firmó una carta de intención para iniciar negociaciones. Y por primera vez, puso su apellido de soltera en un documento sin agregar Bellamy después. Ryan respondió con una campaña mediática. Bellamy Beauty publicó fotografías de Clare en galas, almuerzos benéficos, retiros corporativos. Cada pie de foto la describía como una antigua anfitriona de marca que ahora intentaba apoderarse de una tecnología creada por el equipo de Ryan. Evelyn grabó un video entre lágrimas sobre haber regresado para ayudar al hombre que siempre había amado, solo para enfrentar el acoso de una esposa celosa. Clare nunca quiso a Ryan, le dijo a 12 millones de seguidores.
Quería su apellido. Ahora que su matrimonio terminó, está tratando de destruir todo lo que él construyó. El video terminaba con Evelyn sosteniendo el sérum de renovación junto a su rostro, usando 3 frases prohibidas que aseguraban que el producto podía sanar condiciones médicas de la piel. En menos de un día, los reguladores exigieron los registros publicitarios de Bellamy. Ryan llamó a Clare. Dile a la agencia que aprobaste el guión. No lo hice. Escribiste un lenguaje similar en un memorando de investigación. Una hipótesis de laboratorio no es una promesa publicitaria. ¿Quieres que destruyan Bellamy? Quiero que protejan a las clientas de promesas que el producto nunca fue probado para cumplir. Por esto necesitaba a Evelyn. Tú nunca entendiste la aspiración. Clare miró a través del vidrio de su nueva oficina, donde Amara y 2 químicos comparaban datos de estabilidad. Y por esto me necesitabas a mí. Tú nunca entendiste la responsabilidad. Colgó. Sebastián la encontró 1 hora después en el laboratorio. Tu abogada nos envió la campaña. El equipo de comunicaciones de Laurent puede responder si lo autorizas. No quiero que un multimillonario me defienda como si el dinero hiciera verdadera su versión. De acuerdo. ¿Qué haría visible la verdad? Clare lo pensó. Los registros originales de las patentes. Los estudios clínicos. Investigadores que puedan hablar por sí mismos. Entonces entregaremos documentos y dejaremos que los científicos hablen. Laurent organizó una sesión técnica, no un espectáculo mediático. Amara explicó las patentes. Dermatólogos independientes revisaron los estudios. 3 antiguos investigadores de Bellamy describieron el liderazgo de Clare y presentaron cuadernos de laboratorio con fecha y firma. Sebastián se sentó entre el público. No subió al escenario hasta que un reportero preguntó si su relación con Clare era romántica. El trabajo de la doctora Ashford es el tema de esta sesión, respondió. Su vida privada no es evidencia a favor ni en contra de una patente. ¿La persiguió mientras estaba casada? No. ¿La está persiguiendo ahora? Sebastián miró a Clare, dejándole la respuesta a ella. Mi divorcio está en proceso, dijo Clare. El señor Laurent y yo estamos negociando una sociedad comercial. Todo lo demás nos pertenece solo a nosotros. Esa contención generó más confianza pública que cualquier negación dramática. En una semana, 2 grandes minoristas anunciaron que revisarían los productos de Ashford Laboratories cuando estuvieran disponibles. Las acciones de Bellamy cayeron. La Junta retiró a Evelyn de la campaña de relanzamiento hasta que terminara la investigación regulatoria. Esa noche, Clare y Sebastián cenaron en un pequeño restaurante cerca del laboratorio. Ningún fotógrafo esperaba afuera. Sebastián le preguntó sobre la investigación que había abandonado durante su matrimonio. Un tratamiento de reparación de barrera cutánea para sobrevivientes de quemaduras, dijo ella. Ryan decía que el mercado era demasiado pequeño. ¿Funcionaría? Los primeros resultados eran prometedores. Necesita ensayos costosos. Preséntalo al comité médico de la Fundación Laurent. ¿Presidirías tú la revisión? No. Jamás confiarías en el resultado si lo hiciera. Clare sonrió. Me estás aprendiendo muy rápido. Llevo años prestando atención. La respuesta llevaba calidez, pero ninguna exigencia. Clare extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él. Entonces sigue prestando atención, dijo. Sebastián giró la palma hacia arriba, debajo de la de ella. Con gusto. El proceso de descubrimiento del divorcio reveló que Ryan llevaba mucho tiempo preparando el regreso de Evelyn, mucho antes de pedirle a Clare que se fuera. Durante 11 meses había usado fondos conyugales para alquilarle un penthouse a Evelyn, pagar su productora y comprarle joyas. También había transferido $6 millones desde Bellamy Beauty hacia una empresa consultora controlada por Evelyn. Las facturas describían servicios de estrategia de marca que jamás se entregaron. Naomi puso los registros sobre la mesa. Tu acuerdo prenupcial contiene una cláusula de infidelidad. Los fondos gastados en una aventura son reembolsables al triple de su valor. Ryan exigió esa cláusula, dijo Clare.
Estaba convencido de que yo lo dejaría por algún investigador. Entonces escribió su propia factura. Y hay algo peor. 2 meses antes de la separación, Ryan había presentado una cesión de patente a un prestamista europeo. El documento afirmaba que Clare había transferido de forma permanente la propiedad del sistema de péptidos a Bellamy Beauty. Su firma había sido falsificada. El prestamista había adelantado $30 millones contra derechos que Bellamy jamás poseyó. Esto es fraude bancario, dijo Naomi. Y como el documento cruzó fronteras, atraerá atención federal. Clare recordó a Ryan insistiendo en que firmara papeles de refinanciamiento pasada la medianoche. Ella se había negado a firmar sin leerlos. Él la había llamado desconfiada y se había ido a dormir al cuarto de huéspedes. Al parecer, después firmó por ella. Envíalo al prestamista y a las autoridades, dijo Clare. Ryan llegó al centro de investigación Laurent antes de que Naomi terminara de hacer las notificaciones. La seguridad lo detuvo en el vestíbulo. Clare aceptó reunirse con él en una sala de vidrio, con el director legal de Sebastián presente. Ryan arrojó la cesión falsificada sobre la mesa. ¿Entiendes lo que hiciste? El prestamista congeló nuestras cuentas. La nómina es el viernes. La Junta de Bellamy tiene una reserva de emergencia. No alcanza para todo el trimestre. Retira tu acusación. No es una acusación. Yo no firmé ese documento. Tenías la intención de hacerlo. No. Tú aprobaste el refinanciamiento en principio. No hipotecar mis patentes. Ryan caminó hacia la ventana. Evelyn dijo que el trámite europeo era una formalidad. Ella se encargó de la notaría. Le dijiste a la Junta que ella no sabía nada de negocios. Cometió un error. ¿Ella falsificó mi firma? Él no respondió. ¿Se lo pediste tú? Su silencio respondió también a esa pregunta. Claire, dijo Ryan, bajando la voz, estábamos casados. Lo mío era tuyo, y lo tuyo era mío. Ningún jurado va a tratar papeles entre esposos como un robo. Esa creencia es la razón por la que nunca me viste como una persona. Pensaste que el matrimonio convertía mi trabajo en tu propiedad y mi silencio en consentimiento. Ryan miró a través del vidrio, hacia donde Sebastián conversaba con Amara en el pasillo. ¿Esto es lo que él te dice? ¿Qué respeta tu mente? Es una estrategia. Laurent quiere las patentes. Una vez que las tenga, te hará desaparecer detrás de su nombre también. Clare abrió el acuerdo de sociedad y lo giró hacia Ryan. Ashford Laboratories es dueña de las patentes. Mi nombre aparece primero. Tengo autoridad final sobre seguridad. Sebastián me ofreció todo esto antes de tan siquiera tocarme la mano. El rostro de Ryan se tensó. Entonces sí te ha tocado. Eso es lo único que escuchaste. Sigues siendo mi esposa. Metiste a tu amante en mi casa y me dijiste que me fuera. Estaba confundido. Evelyn acababa de volver. Me recordó quién era yo antes de que todo se convirtiera en trabajo. Todo se convirtió en trabajo porque yo también cargaba con tu mitad. Ryan extendió la mano hacia ella. El director legal dio un paso al frente, pero Clare levantó una mano y Ryan se detuvo. Puedes salvar a Bellamy, dijo él. Renueva la licencia, dile al prestamista que la cesión fue autorizada y te daré el crédito público. Me estás ofreciendo mi propio nombre a cambio de un delito federal. Te ofrezco reparar nuestra vida. Nuestra vida no está en reparación. Está bajo juramento. La seguridad lo escoltó afuera. Sebastián entró solo después de que Ryan se hubiera ido. ¿Quieres compañía o espacio? Compañía. Se sentó a su lado sin preguntar qué había pasado. Clare miró fijamente la puerta cerrada. Pensé que escucharlo arrepentirse se sentiría mejor. Todavía no se arrepiente de haberte lastimado, dijo Sebastián. Se arrepiente de haber perdido acceso a lo que tú protegías. Ella se volteó hacia él. ¿Y si nunca lo entiende? Tu libertad no depende de su educación. Clare se recostó contra el hombro de Sebastián. Él se quedó quieto hasta que ella se relajó, y luego cubrió su mano con la suya.
Por primera vez desde que había dejado la casa, se permitió llorar. No por el esposo en el que Ryan se había convertido, sino por los años que había pasado tratando de ganarse un amor que solo la había valorado por su utilidad. 3 meses después de que Clare dejara la casa, Ashford Laboratories completó la primera versión estable de su tratamiento de reparación de barrera cutánea. El comité independiente de la fundación aprobó el financiamiento para los ensayos clínicos. Clare celebró con su equipo en el laboratorio, comiendo pastel en platos de papel mientras Amara ponía música demasiado alta. Sebastián llegó tarde desde Singapur y se quedó cerca de la puerta hasta que Clare lo vio. Traía una pequeña caja de madera. Si eso contiene joyas, te voy a mandar de vuelta al aeropuerto, dijo Clare. Contiene una laminilla de microscopio. Mi confianza está herida. Adentro estaba la primera muestra conservada de la investigación de posgrado de Clare, montada bajo una placa de bronce grabada con su nombre y la fecha de su descubrimiento original. Su universidad había estado a punto de desechar el archivo. Sebastián había gestionado su devolución por los canales adecuados. Salvaste esto. Amara lo salvó. Yo pagué una tarifa de mensajería poco razonable. Clare trazó las letras grabadas con el dedo. Ryan alguna vez le había dicho que a ningún cliente le importaba quién había inventado una fórmula. Sebastián entendía que la autoría no era vanidad. Era memoria, era propiedad, era la prueba de que su trabajo había existido antes de que alguien lo empaquetara bajo el nombre de un hombre. Gracias, dijo ella. De nada. Él no convirtió el regalo en una declaración. Se cortó un pedazo de pastel y escuchó mientras los químicos jóvenes explicaban sus resultados. Más tarde, Clare lo encontró en la terraza, mirando la ciudad. Mis abogados dicen que el divorcio podría tardar un año si Ryan pelea cada revelación, dijo. Entonces tardará un año. Haces que la paciencia suene fácil. No es fácil. Sebastián se volteó hacia ella. Quiero llevarte a cenar sin hablar de patentes. Quiero saber qué lees cuando no puedes dormir y por qué odias el champán. Quiero muchas cosas. Quererlas no me da derecho a apresurarte. Clare se acercó un paso. Leo misterios antiguos. Y odio el champán porque Ryan me propuso matrimonio con una copa que tenía el anillo adentro. Casi me lo trago. Sebastián se rió. Es la historia de propuesta menos romántica que he escuchado. Se pone peor. Me culpó de arruinar la sorpresa. Tomaré nota en contra de las joyas ocultas. La facilidad entre ellos calmó algo dentro de ella. Había esperado un momento dramático que le probara que estaba lista. Pero la disposición llegó como un simple deseo, dejar de contenerse frente a un hombre que jamás la había presionado. Llévame a cenar, dijo ella. Sin patentes. ¿Puedo preguntarte sobre libros? Solo si yo puedo preguntarte cómo un multimillonario sabe calibrar equipo de laboratorio. Esa historia requiere postre. Su relación creció en horas ordinarias. Sebastián llevaba café a los ensayos matutinos y aceptaba correcciones cuando entendía mal la ciencia. Clare asistía a las inauguraciones de sus hoteles y aprendió que su severidad era, en realidad, la negativa a prometer lo que no podía cumplir. Discutían sobre precios, se disculpaban sin llevar la cuenta y protegían horas en las que ninguna de las dos empresas entraba en la habitación. Cuando los sitios de chismes publicaron fotografías de ellos saliendo de un teatro, Ryan le envió un mensaje a Clare. Te está usando para humillarme. Ella no respondió. En cambio, Evelyn publicó una fotografía desde la que había sido la habitación de Clare. Llevaba puesto el colgante de perlas otra vez, aunque Clare se había llevado el original con ella. El pie de foto decía, algunas mujeres necesitan contratos. El amor de verdad solo necesita confianza. Naomi amplió la imagen. Ese colgante es una réplica. Clare miró más de cerca. El engarce estaba mal. ¿Ryan la mandó a hacer? ¿O fue Evelyn? La pregunta es ¿por qué? Obtuvieron la respuesta cuando Bellamy Beauty anunció un nuevo serum llamado Everlasting, promocionado como la ciencia original de Bellamy, perfeccionada por Evelyn Cross. Su lista de ingredientes era casi idéntica al prototipo inédito de Clare en Aseford.
Solo 9 personas tenían acceso a los datos del prototipo. La seguridad de Laurent revisó los registros de acceso sin acusar a nadie. Clare rechazó la oferta de Sebastián de suspender a todo el equipo. Confiaba en sus científicos y no destruiría esa confianza solo para dar la apariencia de control. Amara encontró la filtración en un servidor archivado de Bellamy. Cuando Clare dejó la empresa, una herramienta de sincronización seguía conectada a su antigua cuenta de laboratorio. Alguien en Bellamy había usado las credenciales de administrador de Ryan para restaurar el enlace y copiar archivos desde la laptop de Clare, durante un intercambio judicial de documentos matrimoniales. La transferencia había ocurrido mientras la laptop estaba en la oficina del abogado de divorcio de Ryan. Naomi obtuvo una orden judicial de emergencia. Un juez ordenó a Bellamy detener la producción de Everlasting y entregar todos los datos copiados. Ryan negó saber que la fórmula había sido robada. Evelyn publicó un video sosteniendo un frasco plateado del serum. Hombres poderosos están intentando silenciar la innovación de una mujer, dijo. Everlasting es seguro, es hermoso, y es mío. Se lo aplicó en el rostro frente a la cámara. En 48 horas, las clientas empezaron a reportar quemaduras. Los químicos de Bellamy habían copiado la fórmula activa, pero no las notas de estabilización guardadas en el cuaderno manuscrito de Clare. A altas temperaturas, uno de los ingredientes se degradaba en un irritante. El producto había fallado las pruebas aceleradas de seguridad, pero Evelyn había ordenado que se enviara el lote de lanzamiento antes de conocer los resultados finales. Ryan firmó la autorización. Clare vio a una clienta describir ampollas alrededor de los ojos y no sintió ninguna satisfacción. Esas mujeres habían confiado en un producto construido a partir de su trabajo robado. Necesitamos un fondo de respuesta médica, le dijo a Sebastián. Sin marca, sin exigir que las víctimas renuncien a sus reclamos. Laurent igualará lo que aporte a Sephora, dijo él, y publicaremos el mecanismo de la falla para que los médicos sepan que están tratando. Legal lo revisará en una hora. Juntas, sus empresas financiaron atención dermatológica y publicaron guías técnicas. Clare apareció una sola vez frente a las cámaras. Las personas heridas no son evidencia en una rivalidad corporativa, dijo. Son pacientes. Su atención va primero. La rendición de cuentas vendrá después, con los hechos. Bellamy retiró Everlasting del mercado. Los minoristas retiraron cada producto Bellamy mientras los reguladores inspeccionaban la empresa. La Junta Independiente suspendió a Ryan como director ejecutivo. Evelyn lo culpó públicamente. Ryan me aseguró que todas las pruebas estaban completas, les dijo a los investigadores. Yo solo soy la directora creativa. Ryan respondió filtrando mensajes en los que Evelyn escribía, si esperamos el estúpido ensayo de calor de Clare, Laurent lanzará primero. Envíalo ahora. Evelyn, a su vez, produjo una grabación de audio de Ryan diciendo, Clare siempre se preocupó demasiado por la seguridad. Nadie lee reportes de pruebas después de una buena campaña. Su historia de amor había durado exactamente hasta que cada uno necesitó que el otro cargara con una sentencia de prisión. Ryan apareció frente a Ashford Laboratories a la mañana siguiente. Los reporteros lo siguieron hasta la entrada. Claire, gritó mientras ella bajaba del auto. Necesitamos hablar. Sebastián estaba a su lado, pero esperó su decisión. 5 minutos, dijo Clare. En el vestíbulo. Con abogados presentes. Ryan se veía agotado. Evelyn robó los archivos. Usó mi contraseña. Yo no sabía que había lanzado el lote fallido. Tu firma está en la autorización. Ella la puso entre una pila de documentos. Como la enmienda que tú firmaste sin leer. Él se estremeció. Cometí un error, dijo. Confundí lo que sentía por ella con amor. Ella era una historia inconclusa. Tú eras mi vida real. Clara escuchó la frase que él esperaba que la salvara. Alguna vez, quizás, la habría querido escuchar. Ahora sonaba como otro intento de convertirla en el lugar estable al que él regresaba cuando la fantasía se volvía costosa. Nunca fui el sustituto de Evelyn, dijo.
Fui la mujer que usaste cuando ella se fue y descartaste cuando ella volvió. Ese fue tu fracaso al no verme, no el mío por no ser inolvidable. Ahora te veo. Porque estoy de pie junto a un hombre al que envidias. Ryan miró a Sebastián. Se aprovechó de nuestra separación. Sebastián habló por fin. Tu esposa dejó tu casa con una sola maleta. Yo le di llaves, un contrato y la libertad de alejarse de ambos. Tú le diste un discurso de desalojo mientras tu amante vestía la ropa de la madre de ella. No nos compares para sentirte menos pequeño. Ryan avanzó hacia él. Quería sus patentes. Quería que le dieran crédito por su trabajo cuando tú todavía fingías que era tuyo. La quise a ella desde mucho antes de que fuera libre. Por eso respeté el hecho de que no lo era. Esa es la diferencia que tú jamás vas a entender. Clare tomó la mano de Sebastián. Los 5 minutos terminaron, dijo. Ryan los observó entrar juntos al elevador. Las puertas se cerraron antes de que pudiera pedir algo más. La Gala de Innovación Laurent se celebró 6 semanas después en el Templo de Dendur del Museo Metropolitano. Clare estuvo a punto de rechazar la invitación. El evento anunciaría el primer ensayo médico de Ashford Laboratories, pero cada reportero de espectáculos en Nueva York esperaba su primera aparición pública junto a Sebastián. Podemos anunciarlo en una publicación científica, dijo Sebastián. La ciencia no necesita un salón de baile. No, respondió Clare. Pasé demasiado tiempo escondiéndome para que Ryan se sintiera importante. No voy a esconderme ahora para hacerlo sentir castigado. Entró a la gala del brazo de Sebastián, con un vestido azul medianoche y el colgante de perlas original. Él la presentó ante cada invitado como la doctora Clara Ashford, fundadora de Ashford Laboratories. Nunca como su acompañante primero. Nunca como la ex señora Bellamy. A media cena, la presidenta de la fundación invitó a Clare al escenario. Detrás de ella aparecieron fotografías de sobrevivientes de quemaduras participando en el nuevo ensayo, todas publicadas con su consentimiento. La innovación no es un solo nombre brillante, dijo Clare. Es una cadena de personas que merecen ser vistas. Los aplausos continuaron mucho después de que regresara a su asiento. Y entonces, cerca de la entrada, aparecieron Ryan y Evelyn. Ninguno de los dos había sido invitado. Evelyn llevaba un vestido rojo y una carpeta bajo el brazo. Ryan la seguía unos pasos atrás, discutiendo con la seguridad. Las cámaras giraron de inmediato. Tengo pruebas. Gritó Evelyn. De que Clara Ashford robó Everlasting de Bellamy Beauty. El salón se quedó en silencio. Sebastián miró a Clare. Sácalos. Todavía no. Evelyn empujó a un guardia y llegó hasta el borde del escenario. Clare quiere que todos crean que es la víctima. La verdad es que Ryan desarrolló la fórmula de péptidos antes de casarse con ella. Ella le robó los cuadernos en el divorcio y se los vendió a su amante multimillonario. Levantó fotocopias con fechas de 8 años atrás y las iniciales de Ryan. Clare reconoció esas páginas. Eran copias de su cuaderno de posgrado. Pero alguien había reemplazado su firma. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Clare. Del archivo privado de Ryan. Ryan llegó al escenario. Evelyn, detente. Ella se volteó hacia él. Tú dijiste que esto lo probaría todo. Él vio las cámaras y retrocedió. Dije que necesitaban revisión legal. Clare le entregó las páginas a Naomi, que las comparó con un archivo certificado en su tableta. Los originales fueron depositados en la universidad hace 11 años, dijo Naomi. Llevan la firma de la doctora Ashford y su código de barras de laboratorio. Estas copias fueron alteradas digitalmente ayer desde un dispositivo registrado a nombre de Avalon Cross Media. La pantalla detrás del escenario mostró los originales junto a las versiones de Evelyn. Las firmas reemplazadas eran evidentes. El rostro de Evelyn palideció. Ryan me envió esos escaneos. Tú los hiciste, dijo Ryan. Yo nunca vi esas páginas. Me dijiste que la arruinara antes de la gala. Estás mintiendo. Naomi se dirigió a la seguridad.
Por favor conserven la carpeta de la señorita Cross y escolten a ambos a la sala de conferencias. Los investigadores ya han sido notificados. Evelyn intentó arrebatar los papeles. Un oficial la detuvo. Todo esto es porque se acostó con Sebastián, gritó. Ella no es mejor que yo. Clare bajó del escenario y la enfrentó. Presenté el divorcio la noche en que Ryan te eligió a ti. Sebastián respetó límites que Ryan ya había roto. Pero incluso si mi vida privada coincidiera con la historia que inventaste, eso no te convertiría en la autora de mi investigación. No te conviertes en mí por usar mi collar, ocupar mi cuarto, copiar mi trabajo, o cambiarte el nombre por el mío. Evelyn miró hacia Ryan. Diles que me amas. Diles que ella solo está furiosa porque me elegiste a mí. Ryan miró la mano de Clare entrelazada con la de Sebastián. Destruiste la empresa, le dijo a Evelyn. La destruimos los dos, respondió ella. Tú falsificaste su cesión de patente. Me pagaste con facturas falsas. Ordenaste que copiaran los datos. Tengo cada mensaje. Los reporteros grabaron cada palabra. Las dos personas que alguna vez estuvieron unidas en el comedor de Clare ahora se exponían mutuamente bajo las luces del museo. La seguridad los escoltó por separado. Sebastián le ofreció el brazo a Clare. ¿Quieres irte? Ella miró a los pacientes, a los científicos, a los colegas que habían venido a celebrar un trabajo que importaba de verdad. No, dijo. Todavía no han servido el postre. El salón soltó una risa suave, liberando la tensión. Clare volvió a su mesa. La gala continuó. No porque la humillación se hubiera olvidado, sino porque Ryan y Evelyn ya no tenían el poder de convertirse en el centro de su vida. La investigación federal avanzó rápido después de la gala. Evelyn entregó mensajes, grabaciones y registros bancarios a cambio de una reducción de condena. La evidencia mostró que Ryan había creado facturas de consultoría falsas, ordenado que un empleado restaurara el acceso a la laptop de Clare y aprobado el lanzamiento del producto inseguro. Evelyn había falsificado la firma de Clare en la sesión europea de patente, había alterado las páginas del laboratorio, y había transferido $2 millones a una cuenta extraterritorial cuando comenzó el retiro del producto. Cada uno insistía en que el otro era el verdadero cerebro detrás de todo. La Junta de Bellamy removió a Ryan de forma permanente y solicitó la reestructuración de la empresa. Clare podría haber forzado la liquidación mediante sus reclamos de propiedad intelectual, pero eso habría eliminado cientos de empleos. En cambio, Ashford Laboratories compró la planta de fabricación de Bellamy en una venta supervisada por el tribunal. Los empleados recibieron nuevos contratos, pago retroactivo y la opción de unirse al programa de capacitación en investigación de Ashford. Ryan lo llamó robo desde las escaleras del juzgado. Esperó a que estuviera débil y se lo llevó todo, les dijo a los reporteros. Clare respondió solo en la reunión con los empleados. Nadie aquí es responsable de los crímenes del antiguo liderazgo, dijo. Su trabajo tiene valor y esta planta seguirá abierta gracias a ustedes. La audiencia de divorcio se realizó al mes siguiente. Ryan entró a la corte con la misma corbata azul que Clare le había comprado para la primera presentación de inversionistas de Bellamy. La miró como si esa corbata pudiera recordarle a ella algún tipo de lealtad. Bajo el acuerdo prenupcial, Clare recuperó el triple de los fondos matrimoniales gastados en Evelyn. La cesión falsificada y las transferencias ocultas le dieron derecho a daños adicionales. Las acciones restantes de Ryan en Bellamy quedaron congeladas para compensar a las víctimas y al prestamista. Su abogado argumentó que la relación de Clare con Sebastián probaba una infidelidad mutua. Naomi presentó registros de residencia, mensajes fechados y testimonios que demostraban que la primera cita de Clare y Sebastián ocurrió después de la solicitud de divorcio. La aventura de Ryan había comenzado 11 meses antes. El juez rechazó su reclamo. Antes de firmar el decreto, la jueza le permitió a Ryan dirigirse a Clare. Él se puso de pie, lentamente. Dije algo cruel la noche en que ella se fue. Le dije a Clare que Evelyn había vuelto y que debía irse. Pensé que Clare siempre había sido un sustituto, porque entró en mi vida después de Evelyn.
Ahora sé que Evelyn era la fantasía, y Clare era la única persona que de verdad me amó. Su voz se quebró. Quiero que mi esposa vuelva. Renunciaré a cada reclamo. Testificaré contra Evelyn. Pasaré el resto de mi vida reparando lo que hice. Clare sintió tristeza. Pero ya no era del tipo que invitaba a rendirse. Tú no quieres que yo vuelva, dijo. Quieres la vida que existía cuando yo resolvía cada problema antes de que te alcanzara. Me llamaste sustituto porque eso hacía que mi devoción pareciera barata y tu traición pareciera inevitable. Nunca fui menos real por el hecho de que tú fallaras en valorarme. Ryan se aferró a la mesa. ¿Te ama más de lo que yo te amé? Me ama como soy yo misma. No hay comparación. Después de eso, la jueza firmó el decreto. Afuera, Sebastián esperaba junto a la fuente del juzgado. No había entrado, porque quería que el final legal del matrimonio de Clare le perteneciera solo a ella. Es definitivo, dijo Clare. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera mi nombre de vuelta. Él sonrió. Es un muy buen nombre. Clare lo besó bajo la luz del día. Los reporteros capturaron el momento, pero ninguno de los dos volteó hacia las cámaras. Ryan y Evelyn fueron arrestados 2 semanas después. A Ryan lo acusaron de fraude bancario, fraude electrónico, conspiración, robo de secretos comerciales y liberación consciente de un producto adulterado. Evelyn enfrentó cargos de conspiración, falsificación, obstrucción, robo de secretos comerciales y lavado de dinero. Su intento de huir a Mónaco con los fondos extraterritoriales terminó en el aeropuerto. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y recibió 5 años de prisión federal, restitución y una prohibición permanente de fungir como directiva en cualquier empresa regulada. Ryan fue a juicio. Antiguos empleados testificaron que él había ordenado alterar registros e ignorado la prueba de seguridad fallida. La sesión falsificada, los archivos copiados y sus propios mensajes derrotaron cada intento de culpar únicamente a Evelyn. Recibió 11 años de prisión federal. Clare no asistió a ninguna de las 2 sentencias. 3 meses después de que empezara su condena, Ryan le envió a Clare una carta escrita a mano. Describía el primer laboratorio que habían alquilado juntos, las comidas para llevar que compartían en el suelo, la noche en que el primer minorista aceptó su serum. Se disculpaba por haberla llamado sustituto y afirmaba que la prisión le había enseñado la diferencia entre la nostalgia y el amor. Al final, le pedía a Clare que lo esperara. Durante un minuto tranquilo, ella recordó al hombre joven que había celebrado a su lado, antes de que los elogios le enseñaran a confundir la atención con la posesión. No negó que algunos de esos recuerdos hubieran sido reales. Sanar no exigía convertir cada buen día en una mentira. Pero un buen comienzo no podía excusar un final deliberado. Clare le entregó la carta a Naomi para el archivo legal, y no respondió. El arrepentimiento de Ryan le pertenecía a él. No era una citación, ni una promesa, ni otra responsabilidad que ella tuviera que cargar. Estaba en la clínica cuando la primera sobreviviente de quemaduras completó el tratamiento con la terapia de barrera de Aceford. Las cicatrices de la paciente se habían suavizado lo suficiente como para que pudiera cerrar los ojos sin dolor. Abrazó a Clare, y luego abrazó a cada científico en la sala. Esa noche, Sebastián llevó a Clare a la terraza donde habían acordado su primera cita. No había fotógrafos, ni músicos, ni invitados escondidos. Una tetera reposaba entre 2 sillas. Tengo una pregunta, dijo él. ¿Es sobre patentes? No. Se trata de libros. Le entregó una primera edición de la novela de misterio que ella leía cada vez que no podía dormir. Adentro de la portada, sujeto con un listón en vez de escondido dentro de una copa, había un anillo. Clare se rió entre lágrimas repentinas. Lo recordaste. Recuerdo casi todo lo que me cuentas. El resto lo anoto. Sebastián permaneció sentado a su lado. No quiero rescatarte, Clare. Nunca necesitaste eso. Quiero construir rutinas de desayuno, laboratorios, discusiones, vacaciones y décadas contigo. Quiero ser el hombre que sabe que no hay nadie a quien se supone que debas parecerte. ¿Te casarías conmigo?
Clare miró el anillo, y luego al hombre que había esperado sin desaparecer, que la había apoyado sin pedirle jamás que se hiciera más pequeña. Sí, dijo. Pero conservo mi apellido. Me alarmaría si no lo hicieras. Se casaron 4 meses después, en el jardín del centro médico de la Fundación Laurent. Amara estuvo junto a Clare. Naomi llevó los anillos. Los empleados del laboratorio original de Bellamy llenaron 2 filas completas y varias pacientes de los ensayos asistieron como invitadas de honor. Clare no llevó velo. Alrededor de su cuello estaba el colgante de perlas de su madre, que ya no era el símbolo de un matrimonio fallido, sino una herencia recuperada de personas que habían confundido la posesión con el amor. Durante la recepción, Sebastián la presentó ante un ministro extranjero como mi esposa, la doctora Clara Ashford, fundadora de Ashford Laboratories. Dijo su nombre primero. Un año después, Ashford Laboratories inauguró su tercer centro de investigación. Una pared de bronce enlistaba a cada científico cuyo trabajo había contribuido a sus tratamientos. El nombre de Clare aparecía entre ellos, del mismo tamaño que los demás. Ni escondido, ni elevado por encima del equipo. En la inauguración, una reportera le preguntó si casarse con el rival multimillonario de Ryan Bellamy había sido la venganza definitiva. Clare miró hacia Sebastián, que estaba ayudando a un joven investigador a reparar una pantalla de presentación descompuesta. Mi matrimonio no es venganza, dijo. Es amor. La venganza, si insisten en llamarlo así, es que la mujer a la que Ryan trató como un sustituto aprendió que jamás había sido reemplazable. Sebastián se acercó y le ofreció la mano. Clare la tomó. No porque necesitara a alguien que la guiara, sino porque por fin había encontrado a un hombre que sabía cómo caminar a su lado. Suscríbete a su nueva cumbre para más historias de mujeres silenciosas, poder oculto.